Amigos, un gusto saludarlos como siempre pues aquí en nuestro canal de YouTube, y en esta ocasión pues nos toca analizar sobre la marcha, todavía con el horno caliente después de lo que sucedió el día de ayer en la 12ª válida del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Gran Bretaña en Inglaterra, en el circuito de Silverstone, en donde siempre tenemos buenas carreras y más aún cuando tenemos presencia de lluvia, como sucedió pues el día de ayer, como decíamos. Una carrera que tuvo algo de polémica en relación fundamentalmente a lo que pasó con Oscar Piastri y la sanción fuerte que recibió, y que de alguna manera pues le complicó el poder pelear por la victoria al final con Lando Norris. Pues empecemos por ahí. Digamos que la sanción fue muy correcta, muy válida por parte de la dirección de carrera, puesto que eso está muy claramente establecido en el reglamento. Un piloto, por más que están en una vuelta de calentamiento, terminando pues una vuelta de neutralización para relanzar la carrera, no puede clavarse en los frenos liderando el pelotón, clavarse en los frenos para bloquear a todos los que venían atrás y de esta forma casi pues generar un accidente. Vean ustedes que pues Verstappen tuvo que evitarlo para no írsele encima. No olvidemos que no solamente que Piastri levantó el pie del acelerador, no, él frenó. Es algo que no se hace. Claro, lo que él piensa es, o lo que está en la cabeza del piloto es frenarlos a los de atrás para él poder acelerar antes y zafarse de los que lo persiguen inmediatamente, y así evitar que en la recta salgan pegados y lo puedan pasar. En este caso, Max Verstappen, que estaba justo detrás de él. Esto hacen los pilotos, ¿no? Están que calientan las llantas, bajan la velocidad y ¡pum!, pegan el acelerón. Acá el caso fue que Piastri no solamente que levantó el pie, sino que decíamos se clavó en el freno y bajó de 218 kilómetros por hora más o menos a la velocidad que estaban en ese momento a 50 kilómetros por hora. Y por eso es que detrás casi se le vienen encima. Y eso está muy claramente establecido en el reglamento, y es por eso que la sanción fue la que fue, 10 segundos, y una sanción fuerte por lo que pudo haber causado. Entonces, pues mal por Oscar, y él estaba muy molesto y todo lo que ustedes quieran por la sanción y lo demás, pero él debía estar más molesto consigo mismo por lo que hizo, más no por la sanción que recibió, que fue muy justa. Ahora, pensar que sin esa sanción él tenía la carrera ganada, tampoco, por dos razones fundamentales. La primera es que al haber la neutralización, pues ya Norris no estaba muy atrás, estaba ahí detrás, y con el trompo que sufrió Max Verstappen, que perdió el control de su auto, pues ya Norris estaba encima. Entonces igual iba a ser un mano a mano en el cual pues íbamos a ver qué es lo que pasaba. Ahora, basándonos en cómo fue el desarrollo de la carrera, y este es un tema interesante a analizar, porque recordarán ustedes que en la primera parte de la carrera tuvimos a un Oscar Piastri que literalmente volaba. Era el piloto más rápido, era increíble cómo se comportaba su McLaren en las condiciones de pista que habían en ese momento, que eran de pista mojada, estaban con los neumáticos mixtos, y se podía ver claramente cómo Max, que estaba delante de él, usaba toda la pista, se deslizaba, y en cambio pues Oscar iba como pez en el agua, y es así como cuando lo pasó le dejó el boleto, lo dejó atrás de una manera impresionante, y Norris no podía seguir el ritmo bajo ningún punto de vista de su compañero. Entonces, claro, desde ese punto de vista uno piensa y dice, qué bárbaro, ¿no? Cómo estaba manejando Piastri, mucho más rápido que Norris y bla, bla, bla. No es tanto así, es una cuestión de puesta a punto, de cómo estaba el auto del uno y cómo estaba el auto del otro. Son dos McLaren, sí, pero no son dos autos iguales, porque cada auto está calibrado en base a su forma de conducir, y eso está seteado desde el día sábado antes de la calificación, porque después los autos no se pueden tocar. Entonces, ¿qué resulta? Que en el arranque de la carrera, pues el McLaren de Piastri, para esas condiciones de pista en ese momento, era el auto más rápido, no había nada que hacer. En cambio, Norris estaba pataleando con su McLaren, y por eso es que se empezó a quedar. Y es tanto así esta aseveración que les comentamos, que en la parte final de la carrera fue todo lo contrario. El momento que la pista empezó a secar, en cambio el que empezó a ser más rápido era Norris. Por eso decimos que al final no es que por la sanción Piastri perdió la victoria, no necesariamente. Norris era un poco más rápido en esas condiciones de pista en la parte final de la carrera, ya también más bajos en cantidad de combustible en el auto, entonces
el comportamiento de los autos cambia de vuelta a vuelta y más aún con presencia de lluvia en que la pista vuelta a vuelta va secando. Y es ahí donde vimos que en cambio Norris era más rápido que Piastri, pero también es porque su auto en ese momento estaba ya mejor para esas condiciones. Entonces, sí, nos quedamos con el signo de interrogación de ver qué hubiese pasado si teníamos un mano a mano que hubiese sido espectacular. Por lo tanto, la sanción a Piastri no desmerece bajo ningún punto de vista la victoria de Norris, muy bien merecida, que, insistimos, pudo haberla ganado también, así no hubiese habido la sanción que recibió Piastri, que fue de 10 segundos parado en pits antes de recibir el segundo cambio de neumáticos, o uno de los tantos cambios de neumáticos que hubo el día de ayer. Así es que por ese lado, es decir, no tenemos polémica, se aplicó el reglamento, eso es todo, y la situación de carrera pues hizo de que pese a ello, pese a la sanción, Norris haya ganado muy bien esta competencia, porque otra vez no se equivocó, hizo todo bien, así que bueno, se la merecía también. Esto hace de que el campeonato ahora esté más apretado, ¿no? Una diferencia apenas de 7 puntos entre los dos, u 8 puntos me parece, entre los dos pilotos. Eso quiere decir que tenemos campeonato entre ellos dos, se va a definir, ojalá hasta el fin de año, al muy estilo Prost, Senna Prost, así que ojalá que se dé a sí mismo porque esto está espectacular, siendo que tenemos un equipo que domina al resto. Vimos que Max Verstappen tuvo una vuelta de calificación formidable el día sábado, hizo la pole, pero ya vimos que en ritmo de carrera no tenía nada que hacer frente a los McLaren. Lo mejor a lo que él podía haber aspirado era el tercer lugar, pero se tiró ese espectacular medio trompo que lo bajó a posiciones secundarias, pues remontó, pero no pudo hacer más que el quinto o sexto puesto. Entonces eso era lo mucho que podía aspirar Max. Detrás pues tuvimos a Nico Hülkenberg, y aquí sí un punto realmente importante de analizarlo, porque a mí personalmente me dio muchísimo gusto de tener a Nico Hülkenberg por primera vez en el podio después de 239 carreras. Como siempre comentamos, yo siempre lo digo en primera persona, hay pilotos que nacen bajo una estrella y hay otros que nacen estrellados. Y Nico Hülkenberg es de esos pilotos que en Fórmula 1 ha nacido para estar estrellado, porque Nico ganó todo en lo que corrió, desde el karting, el campeonato de naciones en el único que hubo en 2006-2007, él representando a Alemania, después ganó la Fórmula BMW, ganó la Fórmula 3 europea, la Fórmula 2 que antes era la GP2, ganó todo, o sea, un piloto extraordinario, pero que nunca tuvo la suerte de estar en el equipo correcto en el momento adecuado. Él llegó a Williams en 2010, pero cuando ya Williams empezaba su decadencia, o sea, ya no había mucho que hacer, obtuvo su primera pole position, la única hasta el día de hoy, en ese Gran Premio de Brasil, que también fue bajo piso mojado con la lluvia. Él hizo el tiempo en la última vuelta cuando la pista secaba, entonces pudo hacer la pole fantástica, pero ya en carrera se fue para atrás porque su Williams no tenía nada que hacer frente a los autos del frente, los Ferrari, el Red Bull, McLaren, etcétera, en ese entonces. Y de ahí para acá ha sido un rebote tras rebote, salta de aquí para allá en equipos mediocres como fue el Sauber, que no, el último podio de Sauber hay que remontarnos al año 2012 me parece con Kobayashi, si mi memoria no me falla, en el Gran Premio de Japón, en donde fue la última vez que un Sauber, ni siquiera con Alfa Romeo lograron un podio, y ahora Nico se da este gustazo, ¿no? Pero siempre en equipos pequeños, a excepción de Renault. Llegó a Renault en el 2015 y con un contrato de 3 años en que Renault le ofreció, que ponía claro, Renault es Renault, pues gigante, ganador ya de la Fórmula 1, ganador con Fernando Alonso en 2005 y 2006, entonces le ofrecieron que le iban a dar un auto ganador para que pelee el campeonato del segundo o tercer año, lo cual nunca pasó. Ese Renault nunca caminó y Nico nunca pudo hacer gran cosa, y llegó al punto de incluso quedarse sin auto, y se convirtió, ese es un dato interesantísimo de Nico Hülkenberg, porque estuvo 2-3 años sin correr en Fórmula 1, porque él dijo que él nunca iba a ser un piloto pago, que su talento no merecía esta situación. Entonces, mientras no tenía volante, se convirtió en el reemplazante de los pilotos que se enfermaban de COVID
en el 2020 y 2021. Y es así como, por ejemplo, en Silverstone, en este mismo circuito, donde se corrió ayer, en el 2020, llegó a reemplazar a Checo Pérez, lo reemplazó en 2 carreras. Y regresando sin haber corrido todo el año, hizo el tercer mejor tiempo con el Racing Point, no era el Red Bull, era el Racing Point, y largó en tercera posición y terminó al final en 7º lugar. Vean ustedes qué calibre de piloto. Y anteriormente, pues Nico ya había tenido un precontrato con Ferrari. Vean ustedes cómo las cosas a veces no se le dan a uno, y este es el caso de Nico Hülkenberg. Nico ya tenía un precontrato para llegar a Ferrari en el 2014, reemplazando a Felipe Massa. Pero a último momento Ferrari decide traer de vuelta a Kimi Räikkönen y lo dejan afuera a Nico Hülkenberg. Una verdadera pena. Ahí pudo haber estado el cambio de destino para Nico, y se fue a Renault con lo que les cuento. Después, saltando de un equipo a otro, reemplazó a Sebastián Vettel en Aston Martin. Estaba de piloto reserva en el 2021, si mi memoria no me falla, y lo trajeron también a reemplazarlo a Sebastián. Clasificó último 20 y en la carrera terminó 8º. Es decir, se fue para adelante, increíble. Es decir, es un tremendo piloto, pero que nunca ha estado en el lugar correcto a la hora indicada. Y ayer se encuentra con un tercer podio que nadie lo esperaba, ¿no? Con un Sauber que poco a poco va mejorando de la mano de Mattia Binotto, que era el director de Ferrari, recuerden ustedes, antes de la llegada de Vasseur, y de la mano del italiano, este equipo que el próximo año va a ser Audi, y Audi oficial, pues va mejorando. De últimos ya se meten en el top 10 regularmente, incluso con Bortoleto, que ayer se despistó, y Nico ayer con una gran estrategia de pits, con un extraordinario manejo, porque lo aguantó a Lewis Hamilton, nada menos y nada más, con un Ferrari frente a su público, y Hamilton no lo pudo alcanzar y pasarlo. Tan motivado estaba Nico de que ese podio no se le escapara, y la verdad que nos da mucho gusto que haya sido así. Así es que bien por Nico Hülkenberg, bien merecido, aunque como decimos, su trayectoria en Fórmula 1 ha sido bastante injusta, podríamos decir. Y detrás, bueno, tuvimos a Lewis Hamilton con un Ferrari que quizás en condiciones secas estaba para pelear ahí adelante, no por la victoria, sino por el tercer lugar. Y con Charles Leclerc, Ferrari apostó a una estrategia que no funcionó, que fue hacerle entrar y montar neumáticos slicks cuando todavía la pista no secaba del todo, pensando que ya iba a secar. No secó, llovió más, así es que el pobre Charles Leclerc pues tuvo una carrera para el olvido, ni siquiera en los puntos. Así que bueno, complicadísimo por ese lado. Los Mercedes igual, George Russell, que también hizo una estrategia distinta, a ver qué pasaba. Algo iba avanzando con el Mercedes, se tiró un doble trompo de 360 y de igual manera pues no pudo entrar al top 10. Ayer fallaron prácticamente todos los rookies, es decir, los más jóvenes pagaron derecho de piso con las condiciones difíciles que se tuvo. Así que bueno, una carrera muy movida por ese lado, muy interesante, pero al final fue nuevamente McLaren el 1-2. Ellos están en otro nivel, en otro planeta, sobre todo en algunos circuitos en que nadie les puede hacer calor. Ojalá se presente otra situación como la de Canadá, en donde no fueron los más rápidos, o como fue Japón, pero son muy puntuales. De ahí en más, el MCL 39 anda bien por todas partes y en todas las pistas. Así que bueno, eso es nuestro análisis previo, nuestro primer análisis, como decíamos, más ampliado y con imágenes y graficación, ya lo saben, este sábado en Sinfonía de Motores, 11 de la noche por Teleamazonas. Nos vemos ahí y siempre gracias por seguirnos. Ya nos vemos nuevamente.